educación superior, específicamente de las 82 universidades, desde que se fueron constituyendo ya como un campo específico que gira en torno al tema de la investigación y la formación profesional y la investigación científica. Entonces, el tema es cómo es que las universidades se han ido configurando como instituciones que desarrollan su naturaleza en torno especialmente a dos ámbitos que la definen. Uno, el tema de la investigación y la producción de conocimiento sobre la sociedad, sobre lo humano, sobre la naturaleza, de una parte, y de otro lado, cómo es que y de otra parte, cómo este desarrollo del pensamiento y la investigación se complementa con la función y misión también que tienen todas las universidades de la formación de profesionales en los diversos campos del conocimiento que están asociados justamente a la investigación y a la producción de conocimiento. En ese Y orden, sobre esa sí, base, y sobre sí. esa base, entonces la pregunta es cómo es que las universidades han avanzado en el despliegue de su naturaleza y cuáles han sido las estrategias que las instituciones han ido configurando para poder existir, para poder desarrollarse y para poder ampliar su radio y campo de acción en torno al conocimiento científico y la formación profesional. Y dentro de esa gran investigación que usted nos dice que es tan importante, me imagino, decano, que pues se hizo esa indagación sobre cómo ha evolucionado el sistema educativo universitario a través del tiempo. No es lo mismo hablar de ahora las universidades, cómo se enfocan a la investigación a hace 20 años. No, el trabajo mío abarca en general todo el estudio del desarrollo de la Universidad Colombiana a partir del contexto de lo que ha sido el desarrollo histórico de la universidad desde sus orígenes, por allá en el siglo XI, en la primera universidad de la que se tiene dato, como la conocemos más o menos hoy, es la Universidad de Bolonia, cuyos primeros estatutos datan de 1088. Y así, sobre esa base, se hace un recorrido de lo que es la naturaleza de la universidad como un espacio de producción de la intelectualidad de cada época, que es la que ha estado abocando y reflexionando y sistematizando muchos de los aspectos de la producción de conocimientos, en varios aspectos, en lo que tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza. eh, las universidades han tenido entre sus profesores, por ejemplo, a Copérnico, por señalar un solo ejemplo, ¿no? O a Humboldt, para señalar otro ejemplo. En fin, las grandes personalidades, los grandes investigadores y investigadoras en la ciencia han sido profesores universitarios que han construido este ámbito de pensamiento crítico sobre la naturaleza, y sobre la sociedad a lo largo de la historia y han ido configurando unos modelos de universidad. Estos modelos de universidad han tenido presencia muy temprana en América, desde ya un poco más cerca de los 50 años después de la llegada de Colón, ya teníamos las primeras universidades, como la Universidad de México, para señalar un ejemplo. En Colombia también se fundaron universidades muy tempranos, de las que hoy están funcionando desde el periodo de la colonia, pues tenemos la Universidad del Rosario, que data de mediados del siglo XVII, y así otra serie de universidades. Entonces, hemos hecho todo el recorrido de cómo es que en este campo de la universidad, el conocimiento y la apropiación de las ciencias se ha venido desarrollando a lo largo de todo este periodo, hasta que llegamos asociados, en el caso de la universidad, asociando la producción de conocimiento, la investigación, incluso al mismo desarrollo de nuestra sociedad, tanto en el plano institucional, en el plano político, como en el plano económico. Por eso el origen de la Universidad Nacional, por ejemplo, que está cumpliendo 155 años de existencia,
justamente la semana pasada, está relacionada con el campo de la apropiación de las ingenierías por parte de la intelectualidad colombiana, de los jóvenes profesionales colombianos y los profesionales, para incidir en el necesario desarrollo industrial y económico del país. O sea, la universidad sale con esa perspectiva. A finales del siglo XIX también y principios del XX, con universidades de carácter liberal cuyo propósito fundamental era la de modernizar la de aportar a través de la formación en los campos del derecho de las nuevas generaciones todo el proyecto político republicano que ha requerido el país y que solamente hasta este nuevo periodo que ha iniciado el gobierno está tratando de consolidarse, o sea, las ideas republicanas materializarse de manera real. O sea, la universidad ha contribuido a eso, tanto en el campo de la economía como en el campo del ordenamiento político, con las carreras que han tenido relaciones con la administración, con el derecho, con bueno, todos los programas que se relacionan con todos estos campos, como los que tienen que ver con los diversos campos de la formación en el arte y en el conocimiento. Junto con eso, todo este desarrollo, tanto en el campo de la investigación científica como de la formación profesional, ha tenido también un despliegue muy específico en el campo de la formación laboral, que es algo de lo nuevo que ha incursionado las universidades, tratando estas de responder a las condiciones que el medio ha estado exigiendo de formación laboral también en las universidades, que esta es una temática específica que se trata en esta investigación y a lo cual de pronto haré alusión. Pero se ha hecho todo este recorrido para llegar, digamos, a los años 50, en que se va a formar la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, que va a permitirle a las universidades tener un espacio de organización, de relacionamiento propio y desde ese momento tener un campo específico de relaciones a partir y en pro de sus propias necesidades o funciones misionales, que tienen que ver de nuevo con la apropiación y producción de conocimiento en las ciencias y en las humanidades, así como en la formación profesional, pero ya entonces va a tener un relacionamiento distinto o específico al que teníamos antes de los años 50, que más bien antes de los años 50 del siglo pasado respondía a, digamos, las estrategias y los dictámenes del campo político, o sea, desde el campo del poder político se iban definiendo mucho de los derroteros. Las universidades se adecuaban, digamos, a esos derroteros del campo político a mediados de los 50, con el surgimiento de las CUN, con contar con un fondo universitario nacional, o sea, con unos recursos para el impulso de las universidades. Surge entonces este nuevo campo, y con este nuevo campo ya las propias universidades son las que logran configurar sus propios propósitos e intereses específicos, y en torno a esos se han estado relacionando con el campo político a lo largo de todos estos 70 años que han transcurrido más o menos desde el inicio bueno, específicamente estamos cumpliendo 64 años desde la fundación de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Entonces, todo ese desarrollo es el que estamos viendo, y en ese desarrollo actual es que entonces hemos ubicado cuáles son las estrategias del desarrollo que tienen las universidades a lo largo de los años ya más recientes. Pues dentro de toda esa investigación que usted ha realizado, decano, hablemos también cómo estamos frente al futuro en cuanto al campo universitario, en cuanto a Colombia, esas estrategias, cómo estamos en ese campo universitario de cara a lo que se viene en los años venideros. Bien, examinando las características de cada una de las universidades y revisando y estudiando sistemáticamente las actas de las sesiones del comité directivo de ASCUN, se logró precisar cuáles son las dinámicas de las universidades y cuáles son las estrategias que entre las universidades
grupos de universidades vienen desplegando con el propósito de fortalecerse en la perspectiva de instituciones de formación profesional y de investigación científica. Estas estrategias se han desplegado en torno a cuatro grandes temáticas. Uno, lo que tiene que ver con la autonomía universitaria. Dos, la que ha tenido que ver con la calidad de la educación. Tres, la que ha tenido que ver con los temas y problemas del gobierno universitario. Y cuatro, todos los temas que han estado relacionados con el presupuesto o la financiación de la educación superior. En ese sentido, se pueden ubicar que de acuerdo a las características de las universidades, características que se definen en torno a las calidades y la composición en cuanto a programas de formación en el campo de las ciencias y las ingenierías, en el campo de la formación laboral o en el campo de la formación profesional, en las áreas de las humanidades o del derecho o la administración. Con esas características y de acuerdo a las temáticas que se encontró en esta investigación, que en general las universidades que tienen un mayor o un componente una estructura cuyo peso mayor está ubicado en programas de formación científica, en el campo de las ingenierías, en el campo de la medicina o en general en todo el campo de la salud, en el campo de las ciencias básicas, son universidades que al tiempo que desarrollan también formación profesional específica, incursionan en los campos más duros y más complicados por efectos de las necesidades que se tienen de un mayor conocimiento de frontera como de mayores recursos. Y estas universidades que están encabezadas, en este caso por la Universidad Nacional, son universidades que están jalonando, digamos, todo el campo y que en su agenda el punto que más relevan es el de reivindicar la autonomía universitaria como condición necesaria para garantizar el despliegue o el desarrollo de sus funciones en la investigación, independientemente de las tendencias dominantes tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que han querido convertir a las universidades específicamente en centros de formación técnico-profesional, un poco tomando o queriendo copiar el modelo de Bolonia, que pretende hacer programas o carreras mucho más cortas, mucho más técnicas, con menos nivel de formación científica y de formación investigativa. Esas son unas universidades que tienen como estrategia para poder desarrollar su propia naturaleza el impulso, la reivindicación de la autonomía universitaria. Hay otras universidades, hay un grupo de universidades que tienen en su agenda o reivindican fundamentalmente el tema de la calidad de la educación. Son universidades que, dadas sus condiciones y sus ingresos presupuestales, porque son en general un grupo de universidades privadas, generalmente universidades con altos presupuestos, como por ejemplo la Universidad de los Andes y las otras universidades de altos ingresos, por su régimen de matrícula y también por el apoyo de fundaciones internacionales o de las estructuras de la Iglesia Católica, por ejemplo, que les brindan unos presupuestos muy robustos y que les permiten a estas universidades concentrarse en el principal producto que ponen en conocimiento de la sociedad para poder tener una buena demanda de estudiantes en sus universidades. Y ese producto es el de tener buenas condiciones de calidad y estas buenas condiciones de calidad en unas universidades en donde van más o menos parejas el nivel de programas de formación en el campo de las ciencias, como la medicina, por ejemplo, o las ingenierías, que son ciencias aplicadas, e igualmente con un mismo número de carreras que tienen que ver con campos laborales, muy poco, o con campos profesionales. Ese es un segundo campo donde se desarrolla una estrategia, la estrategia que se denominaría la de buscar la calidad como forma de orientar las universidades. Un tercer grupo de universidades se agrupan en torno a la estrategia de lograr resolver los temas del gobierno. Y en estas universidades están especialmente las universidades públicas, las 30
dos universidades públicas que hay en el país y cuyas características son universidades que teniendo también un muy buen peso en el campo de la formación de las ciencias básicas, y con estas ciencias básicas, las ciencias básicas aplicadas también tienen un buen nivel de formación profesional, pero que para lograr mantener y fortalecer su existencia y su desarrollo, desarrollan estrategias que tienen que ver con lograr niveles de gobierno universitario que les permitan agenciar recursos y ganar gobernabilidad interna a las universidades para tratar de desarrollar su función en el campo de la formación científica y profesional. Ese es el tema que más gira y podemos tener como allí, en este grupo se encuentra, por ejemplo, nuestra universidad distrital y miremos cómo en buena medida el transcurso de los últimos periodos, la universidad distrital, al igual que otras universidades públicas, han girado en torno al debate y las cuestiones sobre el gobierno universitario, sobre la pregunta para dónde va la universidad, cómo nos gobernamos y cuáles son nuestros proyectos estratégicos o nuestros planes. Son los temas sobre los cuales gira en buena medida la dinámica de la universidad. O sea, la estrategia nuestra es resolver el tema del gobierno. Y hay un cuarto grupo de universidades que se agrupan en torno a la estrategia de lograr un mayor control o un mayor acceso a los cupos universitarios, o sea, a la matrícula universitaria, o sea, al presupuesto o a la financiación de las universidades a través de la matrícula universitaria. Estas universidades son las universidades cuyos programas que de mayor peso son los de los programas que requieren bajo presupuesto. Estamos hablando de áreas como, por ejemplo, la administración, como áreas, por ejemplo, áreas como, por ejemplo, el de la educación, áreas como, por ejemplo, las de las técnicas. En general, son universidades cuya principal estrategia es poder tener condiciones para captar una mejor matrícula y su principal problema o su principal estrategia consiste en establecer mecanismos que permitan que más jóvenes puedan ingresar a esa universidad. Y una de esas estrategias consiste en ofrecer programas de bajo presupuesto. Al ofrecer programas de bajo presupuesto y tener un mayor volumen de estudiantes, les permite resolver su principal preocupación en medio del campo universitario, y es la de poder contar con los recursos suficientes para el funcionamiento y también para poder, digamos, tener fuentes de ingresos a los propietarios de estas universidades o a los grupos que dominan estas instituciones, que vuelvo y digo, son instituciones que están muy focalizadas en programas para la formación laboral en el campo universitario. Esas son las cuatro estrategias y los cuatro grupos en torno a esas cuatro estrategias en el campo universitario colombiano. Pues muy interesante lo que nos dice, decano, sobre esta gran investigación. Y ya para finalizar, entonces, hablemos sobre esa ponencia que usted tendrá este fin de semana, el viernes puntualmente, sobre esta temática. Háblenos como ese escenario, por qué esta ponencia y pues cómo va a ser esa representación de nuestra universidad distrital en el lugar donde usted va a estar. Bueno, este es un evento que se organiza en la Escuela de Administración de Negocios y que impulsan los grupos de investigación del área del área de Sociales y Humanidades de esta universidad, y es parte, digamos, de las acciones que en el campo de la investigación, del conocimiento y de las ciencias adelantan las universidades en general. Se trata también de una serie de conferencias y de eventos que se están organizando en esta universidad y lideradas por un profesor del área de idiomas, el profesor Antonio Lobato. Con él se va a hacer esto, entre otras razones, para profundizar y desarrollar el debate y las acciones en torno al papel que el conocimiento de la misma universidad tiene en las propias universidades, a propósito de las tendencias que hoy se presentan en el conjunto de instituciones
o las políticas globales, incluso las políticas nacionales, que están que pretenden mucho convertir a las universidades en instituciones en donde el pensamiento sea lo menos importante y el entrenamiento para el ejercicio de algún oficio o de alguna profesión sea lo más relevante. Sobre esta problemática es que se organiza este evento, que reitero, es en la Escuela de Administración de Negocios, cuya principal preocupación es esa, la formación de administradores y de empresarios, pero que estos empresarios y administradores necesitan igualmente del pensamiento crítico y de la reflexión sobre su mismo quehacer como formación de profesionales y abocar esta problemática. Los nuevos profesionales son profesionales que se están formando de manera crítica solamente de manera operativa, o vamos a mantener y a profundizar y a desarrollar lo que es la trayectoria del conjunto de las universidades desde el siglo XI, que es la de un espacio para el pensamiento crítico, para poder conocer objetivamente el mundo y sobre esa base poder aplicar la razón a la conducción de los asuntos humanos y de los asuntos sociales. Pues muchísimas gracias, decano, por estar con nosotros, por darnos la explicación, la exposición de lo que será precisamente esa ponencia el próximo viernes a las 4 de la tarde sobre la estructuración y estrategia del campo universitario en Colombia. Usted nos dio ese adelanto sobre esa investigación que usted realiza y una noticia también importante para nuestros oyentes y la comunidad universitaria que pueden ahondar más sobre esta temática. En el repositorio de la Universidad Distrital está la tesis que presentó precisamente el profesor Homer Calderón ante el doctorado que realizó en esta investigación, y pues allí está para que ustedes indaguen más sobre todas estas líneas y sobre todo este estudio que realizó el profesor. Gracias por estar con nosotros y por su tiempo y por su explicación. Muchas gracias a todos ustedes, un gran abrazo y que sigamos atentos a nuestra emisora, la emisora de la comunidad universitaria y del pensamiento crítico de Bogotá. Somos la UD Estéreo.